Laudamus Domine omnipotens, qui sede super cherubine serafim, que benedicum angeli arcangeli, et laudam prophetae et apostoli. Te laudamus Domine orando, qui veniste peccata solvendo, et precamur magnum Redentore, quem pater misi ovium pastore. Tu es Christus Dominus Salvator, qui de Maria Virgines natus, un sacrum sanctum calicem sumente, ab omni culpa libera nos semper. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele Arcangele, defende-nos in prelio contra nequitia et insidia diaboli est oppressivium. Impere ille Deus supere de pecamur, tuque principi inicie celeste. Satanás los que espíritus malignos que apartación animarum per vagante in mundo divina virtud in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la serie Aquí está su respuesta. Soy el Padre José Manuel, ojalá se queden hasta el final del video. Vamos a repasar la hermosa traducción del himno de esta sección. Te alabamos, oh Señor Todopoderoso, que estás entronizado entre los querubines y serafines, a quien los ángeles bendicen y los arcángeles, a quien los profetas y apóstoles alaban. Segunda estrofa. Te alabamos, Señor, y te rogamos que viniste a liberarnos de nuestros pecados. Te rogamos, oh gran Redentor, a quien el Padre envió para ser el pastor de las ovejas. Tercera estrofa. Tú eres Cristo, nuestro Señor y Salvador, que naciste de Santa María Virgen. Al tomar este cáliz santo, líbranos siempre de todas nuestras culpas. La pregunta es del señor Cristero, 269. Pues antes de contestarle a la pregunta, él dice que ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿O qué se necesita para que nos escuche lo que nos conceda lo que le pedimos? Pero también me agrada que para hacer la aclaración él dice que para asistir al santo sacrificio de la misa tiene que recorrer 5 horas, no sé si será 5 horas de ida y 5 horas de llegada, o 5 horas en ir y volver a su casa de asistir a la Santa Misa. Eso no se preocupe, Cristero, dele gracias a Dios que pueda asistir a la Santa Misa con ese sacrificio, y así no pueda todos los domingos. Lo importante es que al menos una vez al mes asista al santo sacrificio. Pero para que sea esa misa válida, tiene que ser que el sacerdote no esté en comunión
con el Vaticano. Esto no se trata de sedacantismo, que es que yo soy sedacante, yo no soy sedacante. No, yo soy católico. Y como yo soy católico, yo no puedo estar en comunión con una doctrina satánica, un tipo que está endemoniado, acabando completamente con la iglesia. Eso está siendo barrida con todo lo sagrado. Entonces, esto para las personas que siguen asistiendo a las parroquias y siguen en comunión con esa curia allá empotrada, donde está empotrada la serpiente, todas esas oraciones son completamente podridas. Todas están como cuando usted ve en un árbol lleno de frutos y todo lo que bota lleno de gusanos y putrefacción. Eso está condenado, eso no es de Dios porque ellos están, acuérdense, con el nuevo orden global. Ese señor que está allá, ese señor poseso, dijo que la globalización es un asunto moral. No es salvar el alma lo más importante, sino estar en esa globalización. Por eso persigue tanto y quiere destruir hasta el último vestigio de la doctrina de Cristo. Por eso no deben estar en comunión con eso. Entonces, las personas que asisten a la misa tradicional, a la verdadera misa, fíjense que el cura no esté en comunión con el Vaticano, porque si está en comunión con el Vaticano, eso no vale. Así sea la misa antigua, así sea el catecismo del Concilio de Trento. Si eso está en comunión con el Vaticano, lo que están demorando es la putrefacción total, pero eso hay que cortar de raíz, cortar de raíz. Eso no se trata de hacerse vacante, no se trata. Y después hablaremos otra vez de eso. Bueno, entonces, como pregunta Cristero, que por qué Dios no escucha nuestra oración, o qué se necesita para que escuche nuestras oraciones y que nos dé lo que le pedimos. Primero que todo, recordemos que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle eternamente en el cielo, como nos lo enseña el catecismo. Y como San Ignacio también lo dice, que la criatura humana fue creada para alabar y tributar reverencia a su Señor, a Dios nuestro Señor, y así salvar su alma. Entonces, y que todas las cosas, demás cosas, deben ser utilizadas tanto cuanto me sirvan para conseguir ese fin, que es salvar el alma. Debemos entender que jamás Dios se hace sordo a nuestra oración. No podemos pensar que es que Dios no me escucha. Claro que Dios escucha todo, porque inclusive, como lo dice el profeta, antes de que mi pensamiento se gestara en lo interior de mi alma, él ya lo sabía, ya lo sabe, él sabe todo. Pero lo que pasa es que nosotros debemos conformarnos. Usted sabe que Él es nuestra recompensa. La recompensa para nosotros no es que nos salgan las cosas como nosotros las deseamos. Primero que todo, para poder hacer la salvación, poder conseguir la salvación, la visión beatífica, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Acuérdese, fiat voluntas tua, lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Nos lo enseñó el Rey en el Padre Nuestro. Y la voluntad de Dios es la que nosotros tenemos que buscar. Ahora, dice el Señor acá en el Evangelio, dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y quien llama, se le abre. ¿A quién buscamos nosotros? Buscamos nosotros a un Dios que nos sea el proveedor de todo lo que nosotros creemos e imaginamos que necesitamos. Lo único, como dice el Rey, una sola cosa es necesaria: salvar el alma. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros Dios no es la solución, no es la tecla que nosotros oprimimos para que nos solucionen los problemas. Dios quiere es que nosotros le sirvamos, le conozcamos, le sirvamos, y de esa manera podamos recibir la retribución de ir al cielo. No es que nosotros queremos en Dios para que Él nos sirva y nos satisfaga todos los caprichos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que dice aquí el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3, que dice: pedís
y no recibís porque pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones. Hay que tener cuidado, o sea, pueden ser las cosas más sublimes, inclusive las más espirituales, pero si eso no es lo que está en la voluntad de Dios, pues no se nos van a conceder. Por eso nosotros lo que tenemos que es, nuestra delicia tiene que estar en hacer la voluntad de Dios. Pedirle a Dios, sí, debemos pedir porque es la fuente de todo bien y Él es nuestro Padre. Pero un niño, cuando, como les decía alguna vez, cuando el padre lo lleva a un mercado o a una venta de juguetes, no todo lo que el niño pide se lo va a dar. Así pasa Dios, nuestro Señor, no nos da. Pero debemos saber que cada vez que recurrimos a pedirle, porque el Señor lo dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará, nos da el derecho a pedirle, pero no que significa que vamos a conseguir la cosa, porque Dios, nuestro Señor, no se deja doblegar. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Dice aquí en la primera de Juan 5:14, perdón. Y la confianza que tenemos en Él es que si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que pedir en la oración la voluntad de Dios. Las cosas, pedirlas, eso sí, no dejar de pedirla porque es la fuente de todo bien. Y de hecho la pedimos porque la necesitamos, pero sabe el Señor si realmente es una necesidad urgente, si es una necesidad de salvación o es una cosa que tiene que ver con la concupiscencia y porque pedimos mal, pues como sigue diciendo Santiago, el apóstol Santiago, para no parecer protestantes hablando de los apóstoles como si fuera cualquier cosa, y si sabemos que nos oye en cuanto le pedimos, sabemos que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero quiere decir que entonces si nosotros no le pedimos cosas que tienen con la voluntad de Dios, pues, ¿qué pasa? Que lo pedimos para las pasiones, para una cosa pasionaria, quiere decir que no tiene que ser pecaminosa, no tiene que ser pecaminosa. Hay una oración en el domingo, la oración del domingo 9 de Pentecostés, que encierra todo este tema. Dice, la oración de la Santa Misa el domingo noveno después de Pentecostés, dice, ábranse, Señor, los oídos de tu misericordia a las súplicas de los que te imploran, y para que les concedas lo que desean, haz que pidan lo que te es grato conceder por Jesucristo nuestro Señor. O sea que la misma bondad de Dios nos lleve a pedir lo que Él quiere conceder. No lo lleve, Dios no se deja forzar. Yo no sé si me haga entender, pero Dios no se deja manipular. Lo que ya en su santísimo designio eterno por toda la eternidad ha decidido concedernos, eso no lo concederá. Él no se deja mover de un lado para otro. Lo que pasa es que con las súplicas, ojalá con lágrimas, nos ayudan a acercarnos más a Él, a que Él sea más propicio, pero que Dios propicio en el sentido de que ayude a aligerar nuestro cuerpo y nuestra alma para con esa agilidad nos llegue el punto donde consigamos lo que Dios tiene preparado, que puede ser mejor, puede ser la cosa que le pedimos o otra cosa mejor. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer, mi estimado cristero y el que escucha esto? Hacer la voluntad de Dios. No podemos entregarnos a renegar ni a maldecir. Yo, por ejemplo, les cuento un caso. Yo le he pedido cierta gracia a la Divina Majestad
a la intercesión de la Virgen Santísima, a San José, para que se dé un efecto en esta cuestión de la misión que solucionaría en parte bastantes dificultades que se pasan. Le he pedido una y otra vez y no me la ha concedido todavía. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Voy a renegar de nuestro Señor? No, ¿por qué no voy a renegar del Señor? Porque meditaba yo esta mañana que usted sabe que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y en este tiempo donde el Señor está tan totalmente despreciado, su sacrificio en la cruz, ¿qué quiere decir con eso de que no me conceda la gracia que le estoy pidiendo? Es que yo esté al lado de la cruz de Él, que no me vaya a otro lado, que no mire jardines en este momento de facilidades, llamado lo que sea, sino que me quede junto a la cruz de Él, como la Santísima Madre de San Juan. Así debemos ver cuando el Señor no nos concede lo que pedimos. Él quiere que estemos junto a Él. Yo soy vuestra recompensa. Él quiere que le acompañemos en la cruz, en el sacrificio, en la negación, en nuestra autonegación, y así pues vamos creciendo en la vida espiritual. En conclusión, nunca la oración va a ser desoída por Dios. Aún la oración tartamudeada, aún hecha con pereza, aún hecha con descuido, el Señor nunca la desprecia, porque usted sabe que el Señor es infinita bondad y Dios sabe de qué estamos hechos, de miseria, de barrizal inmundo. Entonces, yo lo que le insto es a seguirle pidiendo a la Divina Majestad, pero sobre todo pidiendo hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que esas oraciones no solamente nos sirvan para pedir las cosas materiales, aún la misma salud, sino también el crecer en la santidad. Dice aquí en otra oración del domingo 22 de Pentecostés, que me parece interesante leerla, dice: oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, oye las piadosas plegarias de tu iglesia, tú, el autor mismo de toda piedad, y haz que consigamos eficazmente lo que con fe pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Realmente es lo que le puedo yo decir, que en todo lo que tenemos que buscar es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ese tiempo que dura en que nos llegue el consuelo, porque Dios no nos va a dejar desconsolados, pues ofrezcámoslo de penitencia por los pecados nuestros, por los pecados de nuestros familiares, por los pecados de la iglesia, por la iglesia y por tantas almas que se pierden. Ofrezcámosle ese Dios de sacrificio. Le pido a Dios la gracia que yo le estoy pidiendo a Dios, no me la concede. Bueno, yo sigo pidiendo y sigo teniendo paciencia, y el sufrimiento que me causa eso, pues ofrézcaselo al Señor de sacrificio por bien mi alma, y también por expiación de toda la suciedad que tenemos nosotros de pensamientos, palabras y acciones. Yo espero que le sirva de algo esto a Cristero, y le sirva también de algo a la persona que escuche. Acordémonos, el Señor nos dice: pedid que se os dará, pero en todos nosotros debemos pedir, primero que todo, la gloria de Dios, la salvación de nuestra alma, el bien de las almas de los prójimos, y luego las cosas materiales, porque no solo de pan vive el hombre, y ustedes saben, cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará. Quiere decir que lo que es de Dios y permanece para siempre. Y ahí es donde nosotros entramos, a que estamos trabajando no por conseguir una fortuna o un descanso en las deudas o la salud del cuerpo. Estamos buscando es la salvación de nuestra alma. ¿Cómo? Haciendo la voluntad. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Acuérdate. Y de esa manera, lo más importante es que mantendremos la paz. Acuérdese del cántico de los ángeles cuando nació el divino niño. Gloria in el cielo di Dio et in terra paz, o mínimo buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Seamos de buena voluntad. ¿Cómo vamos a estar de buena voluntad? Uniéndonos a la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de nosotros, y si nos quiere en este momento tener al lado de la cruz, pues hombre, que vamos a esperar más que estar cerca de Él y tener el consuelo de que
aún viendo cómo nos portamos como niños groseros, saltando y brincando, Él se apiada de nosotros, perdona nuestras miserias y nos tiene como ovejitas de su rebaño. Eso es lo que puedo yo decirle en medio de mis limitaciones. Allá pues entonces puede hacer que el Señor se apiade y le sirva al que preguntó y a la persona que escuche este video, como les he dicho. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terram, Domino vobiscum con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius Spiritus Sancto. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.